Tu servicio de internet es de menos de 60 megas, pero estás cansado de que no te cubre toda el área de tu casa, de tu residencia, y quieres agregar un extensor para que lo haga eficientemente y por unos cuantos dólares o pesos mexicanos. Quédate hasta el final del video y te mostraré cómo lo puedes lograr con una poca inversión. Así es, mis amigos, pues del equipo que estoy hablando es del ruteador multiusos, multimodo, el modelo MW302R, que puede estar funcionando también en otros países con otro número, otro modelo, pero si lo identificas, ya sabes de cuál estoy hablando. Es de la marca Mercusis, es económico. En México cuesta un promedio de $20, más o menos. $15 para ser exactos. 15, $16 más o menos. Este ruteador tiene varias funciones, lo cual es como muy noble, muy flexible para unas necesidades que tengamos de ampliar, dar más cobertura a nuestra red local. No es equipo profesional, tampoco semiprofesional. Es un equipo austero, pero bien te puede funcionar para esas emergencias que necesitas conectar algunos equipos o dispositivos de emergencia que normalmente no los tienes con tu roteador principal. Eh, con eso te puede trabajar fácilmente al mismo tiempo 5 o 6 equipos. De, si tú tienes un promedio de entre 60, 50 hasta 70 megas de internet de ancho de banda, igual, o sea, si tienes más te va a funcionar, no importa, pero yo lo que me refiero, para que te lo manejes sin problemas, los 50, los 60, dice aquí que es compatible hasta 300, pero pues esto es en condiciones muy estrictas, que todo esté cerquita, y pues no es el caso de uno. Eh, ¿Por qué les recomiendo este equipo? El número uno, lo más importante es que lo podemos instalar sin cables. Sin cables, ¿qué quiere decir? Que simplemente ponemos el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña para que este equipo se pueda vincular y pueda repetir la misma señal de nuestro ruteador principal. Lo podemos poner como repetidor, lo podemos poner como ruteador, lo podemos o tener, activar como con función WISP. ¿Qué quiere decir WISP? Pues son siglas en inglés, o sea, conexión de internet inalámbrico, pero con repetidor sin cable, o sea, de antena a antena, y ya lo puedes tú repartir con cable y wifi también. Entonces, y aparte, pues manda corriente eléctrica por el cable LAN para alimentar algún roteador o una antena. Y eso es la función que también tiene este aparato sencillo. No es, como les digo, algo muy sofisticado, es decente, pero lo suficiente como para poder tener nuestras conexiones básicas. Miren, por ejemplo, aquí dice multimodo, dice en modo ruteador, lo conectas de internet. Aquí tiene internet, lo conectamos y ya nos va a dar internet inalámbrico y también alámbrico porque tiene salidas también de LAN. En modo repetidor, como les digo, tenemos nuestro roteador principal con Wi-Fi, lo conectamos a la red y va a repetir la señal Wi-Fi. Dice aquí, modo punto de acceso. Tenemos nuestro roteador, pero con cable, lo conectamos y ya de aquí extiende la red con cable. Aquí sin cable. Prácticamente esto es lo mismo, nomás que uno sin cable y otro con cable. Y en modo WISP, aquí está, de una antena, emisora, receptor y emisora, le va a llegar inalámbricamente a y de aquí le va a mandar acá. O sea, también, si ustedes se fijan, viene siendo parecido al de arriba, o sea que pues no les puedo asegurar que es exactamente lo mismo porque yo no manejo WISP y no tengo experiencia con eso, pero más o menos sé cómo funciona.
pero por eso les digo que no me atrevo a que es lo mismo. Y pues vamos a ver a sus ajustes, mis amigos. Aquí hay algunas especificaciones, miren, con los protocolos 11N, 11G, 11B, pues estos ya son más austeros. El que nos puede dar un poco más es el 11N, con los más viejitos, pues hasta 54. Y aquí dice las frecuencias con las que, eh, como la sensibilidad de sus antenas, perdón, con las que trabaja, su potencia de transmisión, la seguridad, el protocolo que utiliza para la encripción, los protocolos que utiliza para conexiones WAN, este, tiene servidor DHCP, como les digo, para poder asignar direcciones IP. Y tiene también port forwarding para abrir puertos, muro contrafuegos, cortafuegos, protocolos de las 2, la 4 y la 6. Tiene acceso a invitados, y tiene sus puertos son de 100, no son de 1 giga, como les digo, es algo austero. Y pues aquí también la temperatura de funcionamiento de 0 a 40 grados. Y pues yo sé que hay lugares donde va a haber más de 40 grados de temperatura y más conectado en uso, pero pues con una buena ventilación no tendríamos problema. Pues vamos con las configuraciones básicas y continuamos con el video. Una vez que nos pida la contraseña y ya nos hemos logueado a la página principal, en tu instructivo o en tu etiqueta que está adherida a tu ruteador, ahí te va a decir el número de IP, la dirección donde tienes que ir y las credenciales. Ya una vez que tú lo hagas, te va a dar esta página y por defecto te lo va a dar como si fuera un repetidor, pero tú siempre tienes la opción aquí arriba para ver de qué modo lo vas a tener. En este caso, si lo quieres tener como un router, pues aquí te muestra la función. Pero vamos a ponerlo en modo extensor de rango. Aquí está. Y va a ser eh, con conexión inalámbrica. Y lo vamos a señalar, ok, este es tu equipo, el del medio. Lo dice cambiar el modo de pronunciación, bueno, se va a reiniciar el equipo, o sea, no hay problema. Y aquí va a tardar unos segunditos en que se reinicie el equipo. Yo estoy utilizando el simulador de la página oficial de Mercusis. Yo no tengo este equipo, pero pues esta guía te va a servir como si la tuviera yo. Y aquí inclusive pues, puedes ver antes de comprarlo si te es de tu agrado o no. Pues el equipo se ha reiniciado, y ya entramos ahora sí de modo repetidor. Y tal vez tú cuando entres por primera vez te pueda poner este modo. Si es así, pues no tienes que cambiarle nada. Pero para estar seguro en qué modo estás, simplemente entras aquí donde dice cambiar de modo y aquí te va a decir dónde. Eh, Actualmente estás en modo extensor de rango. Entonces, lo que queremos es un repetidor, pero inalámbrico. No queremos conectarle cables a nuestro primer ruteador. Entonces, ya estando aquí, hacemos un escaneo, una actualización de redes inalámbricas para localizar la red que vamos a amplificar. Supongamos que si ahí está, la señalamos, nos va a pedir la contraseña, se supone que pues, tú la tienes, entonces yo le pongo la contraseña. En este caso es admin aquí porque pues, es una simulación, en el tuyo no va a ser lo mismo. Ponemos OK y aquí dice qué nombre de red la vamos a poner. Entonces tú quieres ponerle la misma extendida o tú le puedes poner extendida 2, extendida 3, lo que tú gustes. Eh, ¿Qué tipo de seguridad? Yo te recomiendo que sea cuando menos el WPA2, no le dejes el web porque el web ya es muy violable. También pero es un poco más difícil. Si tú quieres ocultar la red, también te la recomiendo que la ocultes para que así tú sepas que nada más el nombre de la red y nadie la pueda saber, no se pueda conectar.
Ya la contraseña, pues igual la que tú quieras ponerle, le ponemos siguiente. Dice la contraseña, bueno, aquí dice que la tengo que cambiar. Entonces yo le voy a poner del 1 al 9, al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Le voy a poner la contraseña. Ya está, ya me la está marcando. Entonces, estas son las nuevas credenciales. Eh, Dice aquí cómo lo ajustamos. Y este es el ruteador original. Esta es la red. Y este es como va a quedar. Si ustedes se fijan, el nombre de la red aquí era A75. Y aquí quedó con este extensor número 2. Entonces lo pongo guardar para que los ajustes pues se guarden, lógico, se salven. Y ya una vez que se reinicie el equipo, pues ya nuestro extensor ya va a estar trabajando. Y yo te recomiendo que lo programes cerca de tu ruteador original y una vez que ya lo tengas programado, te lo lleves a donde quieras que te amplifique tu señal de internet, tu red. Eh, una recomendación que yo te hago, no te lo lleves a más retirado, no te lo digo ni por metros. Aquí más que nada es que hagas un escaneo con el Wi-Fi Analyzer. Te dejaré el video, el link, para que le des una revisadita a esa buena herramienta. Eh, a más del 50% que te vayas alejando de tu ruteador principal y donde te dé cuando menos el 50%, por ahí en ese lugar deja este extensor que vas a hacer. ¿Para qué? Para que no pierdas estabilidad, o sea, que te dé subidas y bajadas muy notables. Y pues para que el repetidor se alimente cuando menos del 50% de intensidad y a ti te amplifique otra vez el 100. Es recomendable eso. Entonces ya una vez así, ya que esté guardado todo, pues ya dice finalizar. Puedes guardar esta imagen, es un QR que lo puedes compartir también para que se conecten otros dispositivos y pues ya, tú ya lo tienes guardado, ya te puedes salir y aquí no me le pones. He conectado a la red extendida, perdón. Ya, presionamos terminar y ya se guardó todo. Y ya vas a salir y con eso hemos configurado nuestro ruteador MW302R. Hasta aquí con el video, espero y te sea de mucha utilidad. No olvides darle like, suscribirte y compartir para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Y hasta pronto, mis amigos.